las propuestas de trabajo o de actividades que pudieran hacer las organizaciones que están acá. Y vamos a partir entonces de nuevo por Aileen. En torno a la red y un poco como las propuestas que hemos ido abordando durante este último tiempo, creo que en este punto eran como también los desafíos, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, debido a cuando surge como esta organización de estudiantes, creo que nos enfrentamos un poco a lo que mencionaba también el compañero, espacios súper despolitizados. Bueno, yo soy de la Universidad Autónoma, se me olvidó decirlo en un principio como la Paula le dijo, y claro, o sea, por ejemplo, una universidad privada en donde el rector es Teodoro Neumann, parte de RN, la autónoma viene de Temuco, se levanta cuando está Piñeras, hay todo un chanchullo del proceso de acreditación de la autónoma, platas por debajo, bueno, un sinfín de elementos. Y claro, o sea, partiendo desde esa premisa, la red se levanta en la Universidad Autónoma principalmente y ahí se van sumando compañeros de otras universidades. Y en ese proceso nos vamos dando cuenta de una despolitización importante en los espacios universitarios, pero también el acecho de las juventudes en ese entonces de gobierno por desmovilizar. Y creo que eso es bien interesante porque como red fuimos a varias instancias del CONFET, de varias instancias como en búsqueda de apoyo para movilizaciones que eran importantes para reactivar el movimiento estudiantil y siempre hubo una negativa férrea. ¿Y por qué señalo esto? Porque hoy en la actualidad, hace poco también hubo un CONFET donde asistimos como a escuchar qué era lo que se estaba proponiendo. Y al igual que está proponiendo la oposición en la actualidad, o la inexistente oposición que tenemos en la actualidad, es un poco la movilización pacifista, es decir, volvamos a los gagazos, chiquillos, volvamos a hacer intervenciones artísticas, que está bien, yo valoro el arte, pero eso es en búsqueda de decir no más violencia y no la protesta política. Y parte de nuestros principios como red también es validar la protesta política porque es necesaria la protesta, es necesaria la herramienta de salir a las calles, de luchar, de enfrentarnos a la represión que históricamente hemos sufrido como estudiantes y que por sobre todo aquí tenemos un poco los resultados de la apertura de la crisis o para nosotros igual en miras de como un cambio de periodo también cuando se produce la cristalización, un poco un cambio de periodo cuando se produce la revuelta, que en aquella instancia nosotros podemos ver cómo se va cuestionando la hegemonía y cómo vamos teniendo una apertura a que nosotros como bloque popular o como campo popular entremos a proponer, ¿cierto? Pero pasa la pandemia, hay un proceso de descomposición, un repliegue del movimiento estudiantil y entra con todas las fuerzas de gobierno a señalar que la alternativa siempre debe ser institucional. Cuando para nosotros lo institucional no es la vida, a lo menos nosotros no trabajamos con partidos políticos, creemos que no vamos a permitir que nuevamente se instrumentalice el movimiento estudiantil, como lo hizo el antiguo gobierno, como fue nuestro antiguo presidente apropiándose de que era un dirigente estudiantil y que en la actualidad fue el presidente que permitió que se legislaran la mayor cantidad de leyes represivas, como la ley Naim Retamal, como la ley Gatillo Fácil, y que también estuvieron en todo el gobierno con la macrozona sur militarizada, o sea, y se mantiene hasta la actualidad. Fue el único gobierno que aprobó estado de excepción tras estado de excepción para no permitir que salieran los milicos del sur. Y creo que esos son elementos que en la actualidad ahora los medios de comunicación y la derecha se agarra a la lógica de que no, ahora los estudiantes están en las calles porque la derecha ya no está, o sea, la izquierda, entre comillas, no está en el poder, cuando eso no es real. Y creo que para nosotros ha sido uno de los mayores desafíos poder rearticular el movimiento estudiantil, por sobre todo porque están estos actores de las juventudes socialistas, comunistas, y todo lo que tenga que ver con los partidos políticos tradicionales, generando una desmovilización y por tanto despolitización, porque no se hacen cargo de los procesos que ha tenido el movimiento estudiantil y siempre históricamente han cerrado los conflictos por arriba, o sea, es cosa de acordarnos. Ellos pactaron la gratuidad con Michelle Bachelet cuando no se estaba pidiendo una beca de gratuidad, sino que era gratuidad universal, y así un sinfín de movilizaciones que han cooptado por arriba a los partidos tradicionales. Y por lo tanto para nosotros es fundamental que todo lo que se vaya haciendo de aquí adelante como estudiantes, sea desde las bases, sea desde una organización horizontal,
que así trabaja la Red de Solidaridad Estudiantil, y que por lo demás volvamos a nuestros territorios. Porque uno de los elementos importantes de la revuelta para nosotros al observar ese proceso es que se levantaron asambleas territoriales que sí, quizás no tuvieron la continuidad que todos hubiésemos querido, pero la territorialidad es fundamental en un proceso de movilización y de lucha, porque efectivamente los estudiantes somos la vanguardia y hemos tenido ese rol históricamente en impulsar procesos y avances en torno a derechos sociales, pero que somos los estudiantes sin una retaguardia, es decir, no tenemos territorios hoy en día que nos permitan seguir procesos de organización, seguir procesos de concientización, porque hoy hay una ofensiva hacia esta vanguardia, hacia los estudiantes, hacia una criminalización férrea, hacia los sujetos protagónicos que ha tenido nuestra historia. Y creo que eso es fundamental, de que hoy en día en la actualidad es trascendental que salgamos a defender a nuestros estudiantes allá, porque los universitarios en verdad tampoco es como que seamos tan movilizados, si no soy sincera, pero los secundarios siempre han sido como los defensores del pueblo, y hoy en día están diciendo que el problema de la seguridad son los secundarios, y creo que eso es una ofensiva súper pensada, es una ofensiva hacia un sujeto sumamente importante para la historia de nuestro país, y otro de los elementos por tanto para nosotros es combatir esa criminalización. Por otro lado, tenemos que efectivamente esta disputa del sentido común es fundamental, y en ese sentido para nosotros siempre la vuelta a los territorios es poder también concientizar un poco en procesos de operativos, poder hablar con la gente, qué es lo que se está pensando, ¿cierto? Porque creemos que es interesante que ahora en este nuevo proceso de crisis aprovechemos de tener un salto cualitativo. Nosotros como estudiantes siempre hemos exigido nuestra demanda estudiantil, que es lo lógico. En la actualidad no hay un movimiento estudiantil tan férreo ni a la ofensiva, sino que hay una ofensiva del gobierno hacia los estudiantes, pero ahora no tan solo debemos como defendernos, sino que también proponer. Creemos que después de la revuelta no ya es tan simple decir no al CAE, no al FES, no a esto, sino que cuál es la propuesta, cómo nosotros vamos acelerando los procesos y por tanto generando un proceso de activar este proceso de lucha y por tanto no perder la iniciativa política que tuvimos en el proceso de la revuelta. Porque en ese proceso sí habían demandas claras. Que se haya cerrado el conflicto con procesos constituyentes es otra cosa, que es lo que los partidos quisieron hacer porque la gente nunca pidió un proceso constituyente. Las demandas eran claras, era un sueldo mínimo, era educación gratuita, era una salud digna y un sinfín de elementos, pero claro, en la actualidad todo lo que ha pasado ha sido luchar por derechos sociales, pero esos derechos, como habían señalado los compañeros, no van a cambiar en medida de que no cambie nuestra forma de producción. Y por tanto creemos que es importante dar un salto cualitativo desde los elementos reproductivos a lo productivo. ¿Cómo hoy en día se produce en nuestro país? ¿Cuál es el sistema que sostiene hoy en día a las grandes empresas y por qué existe tanta desigualdad? Y por tanto, que hoy en día las demandas, que por tanto nosotros hemos agitado durante este último tiempo, es por ejemplo la renacionalización de los recursos naturales, porque hoy en día tenemos cobre, tenemos litio, que sí, de acuerdo con el extractivismo, no es lo ideal porque efectivamente genera muchas crisis a los pueblos, genera una contaminación importantísima, pero a pesar de que a ellos no les importa eso, además se lleva todo ese dinero a las grandes empresas y las 7 familias más ricas de este país. Y por lo tanto creemos que es fundamental luchar en generar un cambio también en lo productivo, porque si no hay un cambio en lo productivo, si no nos ponemos a pensar cómo va a ser la sociedad que queremos o cómo nos imaginamos esa sociedad, hay que preparar por lo menos el tema productivo. ¿Cómo vamos a sostenernos productivamente? ¿Cómo vamos a tener una educación gratuita? Para nosotros es que se renacionalicen los recursos naturales. Y ahí generamos también una jornada de protesta, que fue el 22 de agosto, que era si hay plata, con el cobre y el litio se financia, y ahí sacamos movilización con comités de vivienda, con pobladores y pobladoras de Maipú, de la Toma Dignidad, y estudiantes secundarios y estudiantes universitarios acá en Santiago del año 2022, pero creemos que es necesario como tomar a lo menos esos puntos base, es decir, empezar a tener a lo menos un piso mínimo y de poder llegar a tocar lo productivo y que nosotros señalemos que el problema de la educación no se resuelve con reformas, parches como lo ha hecho la izquierda, pseudoizquierda y la derecha o ahora la ultraderecha, y que por lo tanto necesitamos empezar a cuestionar hoy en día al modelo desde su base, porque si no vamos a seguir teniendo estas reformas parches que generan una descomposición por tanto del movimiento estudiantil y también un repliegue importante. Por lo tanto, en ese sentido creemos que como Red de Solidaridad Estudiantil
es fundamental como seguir agitando las demandas históricas, pero también generar procesos de articulación que nos permitan que la solidaridad sea un arma fundamental. Ahí mismo les comento que tenemos un compañero en la actualidad camino a Gaza, y esa también fue una decisión por parte de la Red de Solidaridad Estudiantil ante la crisis humanitaria, el genocidio que lleva ya más de 3 años, y que en ese sentido estamos también buscando aporte. Aprovecho de señalar que estamos buscando aporte para generar jornadas de propaganda, para hacer sostén también del proceso de la flotilla. Ahora debería llegar a Italia dentro de unos días, y la segunda semana debería ya estar entrando a zona roja en Gaza, y que por lo tanto creemos que la solidaridad es un arma fundamental, pero que no podemos abandonar las calles, y necesitamos que el mundo defienda a nuestros estudiantes porque son niños y no podemos dejar a los niños solos, porque de verdad la criminalización está siendo una ofensiva demasiado férrea y no tenemos forma de responder porque nos han copado la agenda. Y creo que eso es preocupante, porque nadie está saliendo a defender al movimiento estudiantil, y creo que es tarea de los que estamos acá en esta mesa de salir a defenderlo urgentemente. Eso, muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, nosotros respecto al quehacer, a cuáles son nuestras propuestas, vamos a exponer desde lo micro a lo macro. Voy a empezar hablando específicamente desde el comité, explicándoles la forma orgánica del trabajo del comité y cuál es nuestra propuesta. Nosotros tenemos en este momento 5 áreas de trabajo que tienen que ver, uno, con la solidaridad activa con el pueblo palestino, con el pueblo cubano y con el pueblo nación mapuche. Y los otros 2 tienen que ver con el pueblo chileno y con la educación y participación de base. Estas 5 áreas de trabajo, cada una cuenta con otros 5 objetivos a desarrollar, las cuales son la discusión política, lo cual es súper importante, ¿cierto? Que estemos constantemente en reflexión y en discusión entre nosotros mismos de qué pensamos, qué analizamos, qué observamos, qué creemos. La formación política internamente, ¿cierto? Como seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir conociendo la historia, nuestra historia de los pueblos en lucha, los pueblos en resistencia. La propaganda, que es la forma en la que externalizamos nuestro pensamiento, lo que analizamos, lo que creemos, lo que discutimos. La propaganda puede ser callejera, puede ser por redes sociales, puede ser un panfleto de mano en mano, puede ser la conversación. La extensión, que tiene que ver con todo lo que son las relaciones interorganizacionales, ¿cierto? Sea con los secundarios, sea con otras organizaciones de las universidades, sea con territorios, sea con sindicatos, etcétera. Y por último, la movilización, que es la forma, como decía mi compañera, súper importante de en las mismas calles agitar nuestras demandas históricas, ¿cierto? Y que bueno, que no podemos alejarnos de eso. Voy a explicar un poco más respecto a las últimas 2 áreas de trabajo que tienen que ver con la organización con el pueblo chileno y con la educación y participación de base. Para nosotros es súper importante hacer una organización estudiantil. Entendemos que estamos dentro del campo popular chileno y por supuesto dentro del movimiento estudiantil. Como decían los compañeros acá también presentes, somos conscientes de que no nacemos de la nada, de que nuestras ideas no vienen simplemente de nosotros, sino que somos herederos de una experiencia acumulada de nuestro pueblo y de los hitos y hazañas del movimiento estudiantil. Por tanto, nosotros rescatamos la historia y las hazañas de la lucha de nuestro pueblo, rescatando sus aciertos y reflexionando sobre sus errores. Y seguimos, por supuesto, el ejemplo de los jóvenes como Miguel, ¿cierto? Como Paulina Aguirre, como los hermanos Vergara, como Matías Catrileo y tantos otros jóvenes que, como nosotros, en el pasado lucharon por construir una alternativa distinta. Eso quiere decir que para nosotros, nuestro trabajo no puede desligarse de las luchas del pueblo chileno, ni de la rearticulación del movimiento estudiantil. Muy por el contrario, consideramos que tenemos que estar insertos siempre en la coyuntura y haciendo nuestro aporte desde donde podamos. También nos parece importante compartir el conocimiento y la formación profesional como herramientas que deben ser volcadas hacia la organización y el poder popular. A medida que vayamos disputando el sentido común, debemos acompañarlo con propuestas, iniciativas y soluciones para nuestro pueblo. La construcción del poder popular debe presentarse como una alternativa real, concreta, la búsqueda del ejercicio directo de los derechos desde y para nuestro pueblo. Por último, compañeros y compañeras,
analizamos que el contexto en el que nos encontramos hoy en día, en 2026, es un momento histórico post-pandemia que está reinado con una crisis generalizada en la salud mental de nuestro pueblo, donde las redes sociales son muy determinantes para la juventud chilena, donde estamos viviendo momentos de muchísimo individualismo, donde los discursos hegemónicos son el sálvese quien pueda, el yo me salvo solo, mi propia subsistencia. Es un momento histórico donde los y las jóvenes no tienen un proyecto que los mueva desde el corazón, lo que significa un pérdida del sentido de nuestras propias vidas. En ese contexto, compañeros, compañeras, es donde consideramos que nuestra primera tarea para todos nosotros como jóvenes combatientes, como jóvenes revolucionarios y organizados, y ya lo dijimos anteriormente y nuestros compañeros también, es la disputa del sentido común, el crear comunidad, el crear redes, crear lazos, moverse desde el amor, desde la ternura, y eso es hacerle frente directamente a este sistema. Eso es lo que pensamos, eso es lo que defendemos, y creemos que sin esa base en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro quehacer diario, no podemos seguir avanzando ni predicar transformaciones para nuestra vida. La verdad es que uno creería que una organización llamada Reconstitución Comunista es fundamentalmente hecha por jóvenes pretenciosos, pero la verdad es que nuestra organización carece bastante de juventud. Somos unos pocos estudiantes universitarios, por lo que, vuelvo a repetir lo que mencioné en algún momento, no tenemos quizá la experiencia como para proponer ni la experiencia para hacer un diagnóstico muy profundo acerca de lo que nosotros haríamos en el movimiento estudiantil. Pero creo que sí vale la pena reconocer por qué el movimiento estudiantil actualmente está como está. Uno puede irse a analizar las cuestiones ideológicas y plantear que aquí ha habido un problema de conducción, uno puede plantear que aquí ha habido un problema de cómo las dirigencias se han comportado, de cómo nosotros hemos hecho el trabajo con las bases, pero la verdad es que si las cosas pasaron es porque no podía ser de otra forma. Eso creo que es una verdad que lamentablemente tenemos que asumir, y parte de asumir eso implica reconocer que fracasamos. Como revolucionarios fracasamos en nuestro intento de conducir ese movimiento estudiantil. Ahora la problemática a la que nos enfrentamos es la capacidad de rearticularlo, rearticular el movimiento estudiantil. Pero ¿cómo rearticular el movimiento estudiantil si no entendemos cuál ha sido su historia? ¿Quiénes han sido los que han construido este movimiento estudiantil? Creo que es importante mencionar que uno de los grandes problemas o el talón de Aquiles que tuvo el movimiento estudiantil fue precisamente que la gratuidad, que como dijo la compañera no fue completa, fue nuestro techo. Ese era el techo. Pero ¿por qué ahora los estudiantes no luchan por otra cosa que no sea la gratuidad? Yo les aseguro que la única forma de que el movimiento estudiantil se vuelva a rearticular y se vuelva a organizar es que quiten la gratuidad de verdad, que la recorten esa gratuidad en porcentajes de vulnerabilidad, en personas que acceden a ella, pero de alguna u otra manera rearticular el movimiento estudiantil está bastante difícil. Quizás lo podemos hacer vinculándolo con otros sectores de la sociedad. ¿Por qué lo digo? Es cosa de hacer una revisión de hechos recientes. El año 2022, apenas asumió el gobierno de Gabriel Boric, hubo una movilización huelguista de los trabajadores de NAP en la región del Biobío. Ninguna organización política estudiantil fue a apañar a los trabajadores que estaban recortando sus salarios y que lo estaban despidiendo y criminalizando posterior a la huelga. Absolutamente ninguna organización de izquierda se acercó. Muy cerca aquí del Maule, durante la discusión de la ley de protección de pesca, la nueva ley de pesca, cayeron detenidos 4 pescadores artesanales por haber quemado 2 guanacos y un zorrillo. Trabajadores estaban ahí, peleando contra carabineros, estaban ahí, todos estábamos nosotros. ¿Quién le dio asesoría legal a esos compañeros y esas compañeras que están detenidos? Los prisioneros políticos son prisioneros políticos y nadie habló de esos prisioneros políticos. En el gobierno de Gabriel Boric, fue semanas después de que se creara el Ministerio de Seguridad, que fue hecho supuestamente para perseguir al crimen organizado, pero ¿quiénes fueron los primeros encarcelados por el ministro Cordero? Trabajadores movilizados. Y podríamos decir incluso que esos trabajadores también están a la vanguardia de la lucha, también están buscando una alternativa, también están buscando algo o alguien que los represente. Es muy chistoso porque ante ese abandono que nosotros hicimos como revolucionarios,
posteriormente en reuniones que sostuvimos, yo no militaba en la Constitución Comunista en ese entonces, con los dirigentes de NAP, estaban conversando con Leónidas Romero, que actualmente es un diputado del Partido Nacional Libertario. La derecha aprovecha donde nosotros no estamos. Donde nosotros no estamos. ¿Y dónde no estamos los revolucionarios? Revolucionarios en la universidad, créanme compañeros y compañeras, que vamos a encontrar mucho, vamos a encontrar caleta. Pero en las poblaciones, ahí la cosa es mucho más complicada. Y sobre todo en regiones. Y esto lo digo con bastante claridad, porque me parece pertinente mencionar algo que dijo un compañero que creo que no está presente ahora. Muchos compañeros en los 70, en los 80, estaban con el fierro debajo del morral. Estaban haciendo misiones internacionalistas. Estaban haciendo prácticas revolucionarias. Hoy día, ¿quiénes caminan con pistola en las poblaciones? ¿Quiénes caminan con pistola en las poblaciones? El narcotráfico. Y hoy día es un foro de jóvenes. Y hemos hablado mucho de educación. Pero la juventud no solamente es universitaria. La juventud también es pobladora. Y en la población hay droga, en la población hay delincuencia. Preguntémonos otra cosa, ¿realmente nosotros queremos luchar por la gratuidad universal? ¿Realmente es ese el camino? Yo lo pregunto seriamente, porque veamos las estadísticas de lo que ha resuelto la gratuidad. Es cierto que a muchas personas, como yo, que tengo gratuidad, no ha servido para tener ascenso social. Es cierto, eso no se puede negar, pero tiene un límite, y ese límite se llama subempleo. El 30% de los profesionales no ejerce lo que estudia. ¿Y cuántos de ellos se endeudaron? ¿Cuántos de ellos gastaron recursos del Estado que pueden ser financiados para acabar con la drogadicción, para acabar contra la delincuencia, para acabar contra la falta de trabajo, para que el Estado se haga cargo? ¿Cuántos? Preguntémonos eso también. O sea, ¿qué es el capitalismo? Nos dicen día a día que es el sistema de la libertad. Nosotros queremos elegir y nos meten eso en la cabeza. ¿Qué es la gratuidad? La libertad de ser lo que nosotros queramos ser. Y ese es el límite. Que no todos podemos ser médicos, no todos podemos ser profesores. Un país lamentablemente no se construye así, o al menos el país socialista que nosotros queramos construir no se construye así. Hagámonos una pregunta. ¿Qué están haciendo los ingenieros en China? ¿Qué están haciendo los profesores de matemáticas en China? Tienen bala. Están creando edificios en tiempo récord. Están creando nuevos materiales, tienen una industria sumamente especializada. Veamos qué están haciendo los ingenieros y los profesores de matemáticas en Chile. Estamos cagados. O sea, están ganando muy poco dinero. Hay algunos, Luis Slimming es el humorista, él es profesor de matemáticas y está haciendo humor porque en Chile no se puede ser profesor. Entonces, ampliar la gratuidad, ¿qué es? ¿Es seguir alimentando ese subempleo? Hay otra cosa que también es importante. No hablemos solamente de la universidad. Ya dije que tenemos que mencionar a las poblaciones. Hablemos también de los institutos profesionales. Todos los medios de prensa hicieron eco en que solamente el 1,3% de los estudiantes universitarios se iban a ver afectados por el recorte de la gratuidad de las personas que tenían más de 30 años. Pero nadie, absolutamente nadie, habló de qué pasa con los estudiantes que tienen gratuidad y que están en institutos profesionales. Ahí casi todos estudian con gratuidad. Ahí casi nadie tiene que dar la paz. Y nadie está hablando de ellos o de ellas. ¿Por qué? Porque los más pobres, los más vulnerables, nadie habla de ellos, ni siquiera nosotros los revolucionarios. Entonces tenemos que reflexionar este tipo de cosas. Creo que el tema del movimiento estudiantil da para rato, pero este foro es de jóvenes y también me gustaría mencionar que a eso tenemos que apuntar, a la juventud. A la juventud. Y esa juventud quizá puede sonar feo, pero cuando Jorge González hablaba del baile de los que sobran, estaba hablando de población que realmente sobra. Y América Latina es el repositorio de clase obrera sobrante del mundo. O sea, 1/4 de la fuerza laboral de Chile trabaja en la informalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay capacidad productiva de darle empleo a 1/4 de la población que trabaja. Y esas personas tienen que hacer emprendimientos que no se sustentan. Yo estuve 6 años trabajando con mi familia, con mi papá, haciendo sushi. Era una cuestión que después de 6 años, con la subida de la benzina, con la subida de los costos laborales, no se puede. ¿Y qué va a pasar con esa gente? Porque esa gente no tiene un título universitario
para poder después ser trabajador público y estar en una asociación gremial de estudiantes de trabajadores fiscales. No va a poder ser un gerente de una empresa privada, no va a poder hacer ese ascenso social porque no tiene el título. Y esa gente sobra, lamentablemente, en Chile. Entonces, eso también es una propuesta. El sistema que nosotros queremos crear de universidad. ¿Realmente queremos un sistema libre o queremos un sistema en donde la fuerza de trabajo sea conscientemente organizada? Es una pregunta que tenemos que hacernos porque es polémica y duele. Pero, ¿qué somos? ¿El seguidismo de un capitalismo con rostro humano? ¿O somos revolucionarios o somos comunistas? ¿Qué distingue al esclavo del trabajador del capitalismo? El trabajador del capitalismo nadie le tiene que decir qué hacer, qué comer, cuándo hacer, cuándo levantarse. Yo si quisiera, ahora mismo me podría ir y no tengo un esclavista que me diga qué tengo que hacer. Había lazos de dependencia personal. Hoy día somos libres, entre comillas, pero al mismo tiempo dependemos del fruto de nuestro trabajo, de nuestra fuerza de trabajo, y eso tiene un salario. Y ser dependientes del salario es precisamente lo que nos tiene en estas condiciones. Y queremos tener la libertad de elegir estudiar lo que queramos precisamente porque queremos ganar más. Pero nosotros no tenemos que tener una lucha por un mejor salario, nosotros tenemos que abolir el salario. Nosotros no estamos en una lucha por ser abstractamente libres, queremos una lucha en la que todos tengamos que producir lo que sea necesario. Una lucha en donde tengamos que producir lo que sea necesario, en donde haya conciencia de estas cosas. Y esas cosas tenemos que analizarlas, tenemos que darle vuelta, y creo que esa es la propuesta que les tengo yo, o que tenemos desde la Constitución Comunista. Esa propuesta es el socialismo, la única forma real de acabar con los problemas de raíz. Bueno, yo igual iba a hacer algo bien parecido, así que me voy para otro lado. Quizás no va a ser una propuesta, pero sí me gustaría seguir con quizá una tesis, siguiendo esto de que tenemos que reconocer que lo que ha caracterizado a los movimientos sociales históricamente es la disputa del poder. Eso lo tenemos que tener súper claro, y desde ahí me gustaría abrir un poco la conversación. Me gustaría preguntarle algo que conversé hace un tiempo con un compañero respecto en el contexto del estallido social de esta marcha llamada la marcha más grande de Chile el 25 de octubre, más de 1 millón de personas en la Alameda. Me gustaría preguntarle qué creen que hubiera pasado, quizás puedo ponerlo en una situación súper utópica o distópica. ¿Qué creen que hubiera pasado si es que ese día 1 millón de personas en la Alameda no hubiéramos tomado la moneda? Yo voy a pensar un poco más optimista. Hubiéramos tomado la moneda. No hay organización en la izquierda revolucionaria. No hay organización en nuestra izquierda, en la izquierda, la verdadera izquierda. Y hubiéramos terminado entregando el poder al Partido Comunista y al Frente Amplio. Eso hubiera pasado. A lo que voy es que no podemos seguir cometiendo los mismos errores que cometimos. Yo era súper chico para el estallido social, tenía 12, me da mal en matemáticas, pero como 12 años. Y por lo poco que recuerdo, como decía también la compañera, eran propuestas que quizás no iban hacia un cambio de constitución, pero tampoco había una organización detrás, como quizás quiere instalar la derecha, que aquí poco menos que Norcorea vino a Chile a hacer la revolución. No es cierto eso. Tampoco había una organización detrás. Fue un cúmulo de cosas que desencadenaron en el estallido social. A lo que voy, y siguiendo quizás con la idea de los jóvenes, es que tenemos que tener una verdadera organización política y un horizonte en común, viendo desde nuestros enemigos, desde el otro sector. Si es que pensamos en los movimientos universitarios, por ejemplo, de derecha, me ocurre el movimiento gremial, por ejemplo, de la Universidad Católica. Estos cabros tienen detrás suyo cientistas políticos, analistas políticos, tienen detrás
todos unos asesores políticos que nuestros cabros, que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos detrás un organismo. No tenemos atrás gente, las generaciones pasadas, que nos impulsen a hacer un verdadero cambio, que transfieran estos conocimientos. La derecha hace esto con cambiar traspasar la información de generación en generación, eso lo hace de una manera impecable. Y se ha visto desde Jaime Guzmán hasta llegar hoy en día al gobierno de Kast. Se perdió quizás por algo multifactorial, la represión de la dictadura, que nos quitó a muchos compañeros, que desestabilizó todos los movimientos sociales de izquierda. Quizás también un poco el tema de, no sé cómo decirlo, la dictadura lo que hizo es decir, a lo que nos llevó hoy en día, vamos a cambiar un poco de tema, las votaciones, por ejemplo, esto último, Kast-Jara está marcado claramente por un anticomunismo y por eso, generalmente por un anticomunismo. Y es por eso que la derecha lo que le sirve es el miedo. El miedo, y eso es en lo que hemos caído como izquierda, quizás. Y ahora un poco de propuesta. Nosotros, como bien decía el compañero, no podemos quedarnos solamente en el tema educacional. Nosotros tenemos que hacer orgánica desde las poblaciones, desde todos los espacios. No basta solamente con hacer memoria, que está súper bien. Nosotros como grupo vamos a muchos lados donde se hace memoria, se recuerdan a compañeros que cayeron en la dictadura y compañeros que han caído en esta pseudo-democracia, pero no nos podemos quedar con eso. Tenemos que, porque si es que nos quedamos solamente con memoria, como estamos estudiando para la paz de historia, pues no estamos haciendo nada más. Y nosotros no queremos sacar 1000 puntos en la paz de historia, nosotros queremos cambiar de sistema. Nada, eso es lo que tengo para decirles. Nosotros como jóvenes, aquí con mis compañeros tenemos, bueno, aquí también, todos quienes somos jóvenes aún, tenemos que tomar esa posta, pero no desligarnos, como también decía el compañero, la revolución no se hace solamente con los jóvenes. Tenemos que tener detrás también generaciones con más experiencia y que tengan un verdadero sentido y horizonte político, que es lo que le falta a la izquierda en Chile.